¿qué era? ¿Era un oportunismo? Sí, era un oportunismo. Era la persona... ¿Vale? pero... Son puramente fascistas, no son comunistas. Bueno, es que Lenin dijo que había que conquistar el Estado para hacer la revolución. Pero no, En contra de Marx, aunque Marx lo aceptó después del programa de Gotha, lo aceptó como medio para evitar el proletariado. Pero es que lo que no sabe a lo mejor Pablo Iglesias también es que Mussolini dijo que como auténtico socialista el Estado había que acabar con él. También lo dijo Mussolini, pero eso no se destaca. También dijo que lo que había que potenciar era el municipio, el ayuntamiento, las entidades pequeñas, y por eso lo eso, copió Franco ahí. y de hecho él iba al corporativismo. Sí, era No corporativismo. no es que el fascismo es una ideología, hay que separar el nacionalsocialismo del leninismo. No tiene nada que ver. No, son distintos. Tan pronto dicen una cosa como dicen otra. Es una dictadura civil, un dictador muy culto que luego mete la pata, porque y además que eso tampoco se dice. Él se echó en brazos de Hitler porque le admiraban hasta recordarás que hasta Churchill hablaba muy bien que no fue muy mayor de los enemigos de Mussolini. Sí. Todo el mundo hablaba bien de Mussolini. Lo que pasa... Pero antes del año 30. Antes de que se metiera a hacer el imperio fascista en... Abisinia no, antes de eso. Bueno, pero es que eso les molestó. Hombre, porque les hacía competencia a Francia y Inglaterra. Y entonces lo abandonaron porque el primero que se opuso a Hitler y el único que colocó en el Brennero todo el ejército italiano, que entonces Hitler no tenía la Wehrmacht, es cuando quiso anexionarse por primera vez Austria. sí, en Trieste. No, él quería el Anschluss de Austria y entonces él... No, de Hitler. Claro. Yo creí que estaba hablando de... No, que Hitler quería ponerse el primer intento de Hitler, el primero. Y luego, y entonces Mussolini se opuso, porque Hitler no tenía todavía la Wehrmacht, nada de eso, y entonces se opuso y le colocó el ejército italiano en el Brennero diciendo, cuidado, que si se ocupa Austria, Italia invade Austria, vamos, rechaza a Alemania. Sí. Él no simpatizaba con Hitler, le echaron en sus brazos las potencias aliadas que no le perdonaban el imperio africano que quería construir, un poco disparatadamente, pero bueno, el caso es que era así. Y les hablamos de que Mussolini era distinto y el fascismo era distinto. Era una ideología, por eso ellos mismos decían que los historiadores dicen, bueno, ¿qué era? Era un oportunismo, sí, era un oportunismo. Era la persona de Mussolini. Pues siguiendo mi contestación a la pregunta de por qué identifico a Pablo Iglesias con el fascismo y no con el comunismo, porque digo, Pablo Iglesias procede del Partido Comunista Español. El Partido Comunista Español que Pablo Iglesias ha reconocido ya no era comunista. Se proclamaba, Santiago Carrillo se proclamaba eurocomunista, de Berlinguer, como que tampoco fue un pensamiento original de Santiago Carrillo, fue del italiano Enrico Berlinguer. Y ese... Que era católico. Que era católico, claro. Y ese ya eurocomunismo, una de sus características es que estaba abierto a la religión, porque la democracia cristiana de izquierda había facilitado el camino. Y toda esa es una época muy conocida, que ha sido mi vida, la época de mi juventud ha sido el conocimiento de lo que estaba pasando en Italia para poder comprender lo que podía pasar en España. Y Pablo Iglesias no tiene formación comunista, no ha estudiado a Carlos Marx, no sabe nada de Lenin, no conoce su vida siquiera, no sabe nada. Y solamente procede del Partido Comunista y desprecia al comunismo no por lo que es, sino por lo que no es. Y lo desprecia porque no ha querido conquistar el cielo como él con una ametralladora. Y porque el Partido Comunista lo desprecia porque él cree que tiene principios. Cree que Cayo Lara tiene principios. Cuando un comunista de la época actual no tiene principios, porque dejaría de llamarse comunista si tuviera principios. No tiene. Y sin embargo, Pablo Iglesias se sale del Partido Comunista porque le da vergüenza que Cayo Lara
porque tiene principios, se contente con tener el 12% del electorado. Y él quiere tener más del 50% de la mayoría absoluta, Pablo Iglesias. Y quiere hacer un Estado totalitario. Por eso lo comparo con Mussolini, no con Lenin, porque Lenin no es el totalitario. El totalitario es Stalin, y el Lenin no llega a conocer ni a fundar un Estado totalitario, porque está permanentemente toda su vida o en la revolución o en guerras. Pero es verdad que yo no he sido jamás comunista ni marxista. ¿Cómo voy a ser leninista? Pero respeto su vida, porque Lenin fue un hombre honesto, y eso y Pablo Iglesias un hombre deshonesto. Lenin no está complicado con nada, no se parece en nada sucio, y Pablo Iglesias está complicado con todo lo sucio que hay hoy en la política, que es el dinero, potencia extranjera, ayudas de países que persiguen y discriminan a las mujeres. Es un desecho. Pablo Iglesias es un desecho, es un profesor, no es catedrático, no tiene oposiciones, no hace nada de mérito en la vida, y está enseñando en una universidad geografía política, pero no tiene conocimientos, no tiene nada respetable para poder aspirar nada menos que a tener la mayoría absoluta de los españoles, que es lo que pretende. Y él ahora lo compara al fascismo porque no tiene más comparación posible que con el asalto al poder. Y eso es una técnica fascista, no es leninista. Leninista prepara una revolución, no un asalto al poder, no un golpe de Estado como los que describen en la clásica historia de los golpes de Estado. Eso, en cambio, un fascista sí busca golpes de Estado. Por eso llamo fascista. Porque quiere el Estado. Porque quiere el Estado. Es más, el concepto de nación, que ya lo sabéis, el concepto de nación lo tengo puesto yo en revisión intelectual, porque yo veo que el fascismo de Mussolini es Estado puro, no quiere nada fuera del Estado, eso es estatismo o estatalismo. Y también lo mismo, claro, ya veis lo que me pasa por la luz, estornudo, sin necesidad de pañuelo, estornudo, bien. Es una reacción. Me dicen que es por la luz, si estuviera aquí por lo menos cerca. Es una reacción, Antonio. En los pañuelos de Kleenex, pues haría así, ya se me quita luego, pero en fin, no tiene importancia. Seguimos. La pregunta es, otra pregunta, esa ya la he contestado. Hay una cosa que yo quisiera decir. Tú, yo no lo sé. Dices que su pensamiento es fascista, viene de Mussolini y tal. Puede ser. Pero Mussolini no, su pensamiento no el contenido. La táctica política del poder, de asalto. La marcha sobre Roma, es lo que hace la manifestación del sol, lo imita. Es que a Mussolini jamás se le hubiera ocurrido el derecho a decidir. Por Dios, eso es imposible. Bueno, en primer lugar porque era un hombre de Estado. Como tenía cultura, para no decir esa locura. Y era un hombre culto y jamás se lo hubiera dicho. No. Y además parte de la reacción de él frente al nacionalsocialismo, que fue enemigo del nacionalsocialismo, era porque las provincias italianas, las provincias en realidad italianas geográficamente, pero con las que sabía que era la Segunda Guerra Mundial, temió siempre que la reivindicara la Alemania nazi. Claro. Nunca fue simpatizante y además no tenía simpatía personal por Hitler. Para los oyentes, la cátedra de Mordano. Eso es, el conde Mordano. Exactamente. Conde Mordano. El conde Mordano, si era íntimo amigo de Lucho. No sé quién era. Y escribía muy bien. Yo tengo los textos ahí, si me dais un libro ahí que tengo, mira, uno dorado. Veréis, sí, vamos a hacerlo ahora mismo. Que era amigo personal de... Sí, amigo personal, sí. El libro dorado, que tiene muchos textos antiguos, voy a leer, veréis que dice palabras literales, igual que hace ese libro de pastas brillantes que hay ahí. Ese. Venga, ya veréis. Veamos. Sí. Este es un libro de Gastón Boutoul, que Gastón Boutoul es el creador de la polemología y el tratado de la guerra, la polémica, y es muy bueno, es un francés que yo tengo toda su obra. Y aquí, tengo yo también. Y aquí voy a ver si encuentro enseguida
Lo cita Botu. Mussolini, porque viene aquí hoy un texto de Mussolini. Sí, ya lo encontré. El conde Dino di Mordano dice, ¿recordáis la frase que dijo Pablo Iglesias sobre los ojos? Que lo Sí, que sí. podemos, no sé lo que tenemos, que cuando nos encontramos nos brillan los ojos, ¿recordáis? Pues mirad lo que dice el conde de Mordano en una carta a Mussolini, que está citada en las propias memorias de Mussolini, el amigo suyo. Y dice, dice Mordano, el conde, yo he observado de cerca el comportamiento de nuestras camisas negras. Cuando desfilan al paso romano, sus ojos brillan, su boca se endurece y su cara tensa toma una expresión nueva, indescriptible, la expresión de jouissance, satisfacción, más que alegría, es de satisfacción nueva, indescriptible, la expresión de jouissance, satisfacción nueva, magnífica, de un guerrero que a golpes de bota suena, mueve la cabeza, es que está en francés, por eso lo estoy traduciendo a la vez, desde la cabeza de su enemigo, fracasa, que le retumba dentro de la cabeza de su enemigo, etcétera, porque lo que dice además son ecos que retienen las orejas del guerrero, que se retienen en las orejas, que inconscientemente redobla su esfuerzo. Pero si todo esto son palabras que diría Pablo Iglesias, si son las mismas, le brillan los ojos cuando se encuentran unos a otros. Por eso le llamo fascista. A lo mejor la tomas de una película. Di Mordano. Sí, hombre. Sí, la habrá visto, porque este no ha leído, este ni conoce quién es el conde de Mordano, ni ha leído a Mussolini. Si este es un hombre inculto completamente, si este hombre no sabe nada, si cuando habla se ve que es un ignorante absoluto. Bien. Ya aprovecho que como tengo la misma libro, la misma página, mira lo que dice Mussolini del Estado, donde la nación para él no es nacionalismo, no es el Estado. Dice, para el fascista todo está en el Estado y nada de humano ni de espiritual existe ni puede existir ningún valor fuera del Estado. Y en este sentido, el fascismo es totalitario. Y el Estado fascista, síntesis y unidad de todo valor, intérprete, desarrolla y domina toda la vida del pueblo. Y en otros, La idea del Estado, excluye la idea de nación. Si es que ha sido el nacionalismo, como hoy el populismo está deformado completamente por la teoría y simplificación de los intelectuales. No han comprendido lo que es. Es que lo que estáis trasladando ahí, Mussolini, es la idea del Estado y el Volk alemán. El Volk, el pueblo. El Estado orgánico, acuérdate que el Estado es el organismo de la libertad, Sí. Hegel, von Stein, y Sí, en la misma idea del Estado nacional socialista. No, y en el derecho está Savigny diciendo cosas parecidas. Savigny, y que acuérdate que el mismo nacionalsocialismo pensaba que la nación desaparecería. Sí. Mussolini, que era Exactamente, que el Estado, el fin es el Estado. Que le vino bien en ese momento decir eso, está reproduciendo esa doctrina alemana. Exactamente. Si Cosa yo que lo no sé. tiene que ver con la doctrina italiana. Que es corporativo. No, si yo lo sé. Lo que quiero decir es que estoy revisando yo en mí mismo que la simplificación que la propaganda política desde la guerra mundial ha hecho creer que el nacionalismo es la fuente de todo el mal. Y no es el nacionalismo, es el estatalismo, el Estado. Porque la nación sería la defensa contra el Estado. Es la nación-estado, que es como habría que decir, es no otra el cosa. Estado-nación. Claro, la nación-estado es la que el sujeto es la nación, el nacionalismo. Lo que está pasando que es lo que nace en la Revolución Francesa, la nación-estado, no Exactamente. No el Estado-nación. Eso es.
Y por eso yo me rebelo y quiero devolver a la nación un sentido normal, histórico, natural, porque la nación es la expresión unificada de los millones de sujetos que tienen en la nación su patria, no en el Estado. El Estado no es la patria, es la nación. La nación es lo que expresa los valores comunes de cada pueblo y de cada civilización, aunque tenga varias naciones. El Estado no. Es que la nación... El Estado es el enemigo de la nación. Y entonces si se hace... la nación del nacionalismo utiliza el Estado... Hombre, radicalmente. Como en España, claro. Como fue Ramiro Ledesma y como fue Franco. Fueron estatalistas, se apoderaron del Estado. Es el Estado. Bueno, Franco construyó el Estado. Eso es. Porque el Estado de Castellano era un Estado no existía, era muy débil, muy flojo. Muy débil, y el Estado español fuerte, burocrático que hay hoy procede de Franco. Y yo lo sé perfectamente. No procede de la Segunda República, como piensan esos tontos. No. Bien. O como piensa el rey Juan. Y por eso defiendo la nación. ¿Contra quién? Contra el Estado. Y yo defiendo a la nación que recupere sus derechos. Y la tradición no está en el Estado. La tradición está en la nación. Y quien no comprenda esto... El Estado no es más que una máquina, es un aparato. Claro. Pero quien no comprenda que la tradición y los valores que permanecen manteniendo la sustantividad de cada pueblo están en la nación y no en el Estado. Aquel que abandona los valores nacionales está solo, perdido ante el Estado. Es un sujeto, es un esclavo del Estado. A quien me interese, hay unos libros muy interesantes de un teólogo sobre el tema, de un teólogo norteamericano, católico, Kavanaugh, que es el que dice que hay que dejar de hablar de Estado-nación, al revés, de nación-Estado, perdón, me estoy armando un lío, de Estado-nación, que es como se viene diciendo, y decir nación-Estado, y luego de ahí lo que venga, y que el Estado ha machacado a la nación, porque la nación-Estado se ha utilizado al Estado para el nacionalismo. Yo vuelvo a utilizar siempre el concepto nacional, claro, en el mismo sentido que me ha oído decir muchas veces del poeta Hölderlin. Sí, sí, sí. Cuando dicen que los que creen el Estado que lo han convertido en un infierno al Estado. Un infierno. Porque la nación se ha entregado al Estado. Y luego hay otros libros de Pierre Maran, un escritor, yo creo que son los intelectuales franceses más interesantes actuales, Pierre Maran, Pierre Maran, que dicen que la verdadera forma histórico-política de Europa, igual que podía ser la polis en Grecia o el reino de las medias, etc., es la nación. Y que el Estado ha sido un invento que ha machacado a la nación, que la tiene oprimida, y ahora por la socialdemocracia y los movimientos populistas que están apareciendo, no el de Pedro, el de este chico, de Pablo Iglesias, que no sabe por dónde hablar, y que está pidiendo una oportunidad, esos movimientos populistas es la nación frente al Estado, pues aunque no lo sepan. Ese pensamiento de la nación ante el Estado es el que me hace oponerme ahora de una manera frontal y distinta al separatismo catalán y al vasco y a cualquier separatismo. Porque es la nación española. Porque los catalanes no son nacionalistas, es mentira. Primero, están en el Estado. ¿Cómo puede haber una revolución nacionalista cuando el separatismo catalán está instalado en la Generalitat y en el Parlamento, que son instituciones estatales? ¿Pero qué quieren? ¿Separarse? ¿Para qué? Para tener un Estado propio, no una nación propia, porque la tienen, la desprecian. Eso no es suyo. Yo, como soy más escéptico que tú, diría que no son los separatistas los que están instalados en el Estado. Son las mafias, Pujol, etcétera, Pujol y compañía, que utilizan el separatismo. De acuerdo, muy bien. Pues Pujol y compañía, las mafias catalanas están y se han instaladas en el Estado. Han robado tanto porque tenían la llave, el cajón y el cofre del Estado. Están en el Estado. Que les entregó en esta instalación la monarquía, se entregó para que la apoyaran. La entregó Suárez. Empecemos por ahí. Suárez entrega, y Suárez, sí, el jefe del movimiento nacional, el perjuro Suárez, junto con el perjuro Juan Carlos, rey. Los traidores a Franco y los traidores a su juramento son aquellos los responsables de haber entregado
el Estado de Cataluña a la Generalitat Catalana. A las mafias. Al nacionalismo vasco le han entregado el Estado vasco. Y ha desaparecido el concepto de nación en Cataluña y en el País Vasco. Porque ETA también tiraba tiros y mataba en nombre del Estado vasco. No la nación vasco. Querían como los catalanes. Y ahora ya están estudiando el tema de volver a Cataluña. No volver a las pistolas, sino imitar ahora a los vascos a los catalanes. A Puigdemont, que es un pelele en manos de Arturo Mas. Ya lo veréis. ¿Y Arturo Mas en manos de quién? Porque es tonto. No, de Jordi Pujol. Ah, bueno. Hombre, el que tiene todo Bueno, quería dejarlo claro. Pero hombre, claro que sí. Si yo figuraros cómo conozco yo a Jordi Pujol, que venía a verme permanente a día sola a comer conmigo por hablar de Cataluña. ¿Cómo conozco yo? Yo era desde luego el más inteligente de la oposición. Y culto, era un hombre que no, era culto médico. no era mucho, era más inteligente que culto. No, pero era un médico que... Sí, pero no tenía... Porque él es médico, no sé, ¿tenía alguna especialidad o no? Sí, Eso me ha intrigado, no tenía una cultura No, especial, no. No, Que era pero mira, inteligente, sabía se podía hablar con él. idiomas, Sí. cosa que no es fácil, no era corriente En fin, entonces. otras preguntas. Bueno, Agustín López, respecto a Que la... sabía alemán, lo cual es